Ya está acreditado. Aunque él diga que no, Ricardo Salinas Pliego es un deudor multimillonario de la Hacienda Pública de México. Él dice que no, pero ha quedado ya perfectamente claro que es un individuo, un rentista, que debe 63,000 millones de pesos. ¿Cuánto valen sus empresas? ¿Más? ¿Menos? En todo caso, ya es un hombre quebrado. Pero de Ricardo Salinas Pliego hablaremos el día de hoy. No solamente de sus deudas, sino de su origen de fortuna y origen familiar. Hablaremos de lo que representa este personaje en la democracia mexicana. Hablaremos también de lo que perfila hacia el futuro este individuo que forma parte del poder económico y del poder mediático. Vamos a tratar de informarle a usted ampliamente sobre Ricardo Salinas Pliego aquí en Radicales el día de hoy. Ricardo Salinas Pliego, y les doy la bienvenida este viernes a Héctor Alejandro Quintanar, a Alejandro Páez Varela y a Carlos Pérez Ricard. Les doy la bienvenida porque sí es un tema apasionante hablar de un oligarca como Ricardo Salinas Pliego, que no nació ayer, que no aparece de manera repentina, sino que tiene una muy peculiar trayectoria, originada no él como empresario, emprendedor, no, es un junior que heredó la fortuna de su padre, que a su vez heredó la fortuna de su abuelo. No es alguien que de pronto haya trabajado y duro, como dicen las expresiones de los lugares comunes. No, él ya llegó a tomar el control primero de Electra en 1988. Llegó de hecho a trabajar en 1980 a la empresa dirigida por su padre Hugo Salinas Price, después de que lo corrieron de una empresa en Estados Unidos. Corrieron a Ricardo Salinas Pliego de una empresa porque se sentía, como hasta hoy, muy prepotente y le dijo a su jefe que era un pendejo. Lo corrió y claro, su papi, Hugo Salinas Price, le dijo, vente mijito, y lo puso como gerente de asuntos internacionales de Electra. Una empresa, hay que decirlo, así comienzo y no me voy a extender mucho, que nació para la evasión de impuestos. Grupo Electra surge en 1950 y de una empresa que Hugo Salinas Price liquida en 1950, aquí lo cuenta en este libro, Mis años con Electra, y nace precisamente para no pagar todas las cuotas, todo el adeudo en cuotas del Seguro Social, y entonces se crea Electra. Solamente es una parte de lo que es hoy el emporio económico de Ricardo Salinas Pliego, Grupo Electra. Que Grupo Electra no solamente son las tiendas de muebles, como muchos creen, es Banco Azteca, es un grupo financiero. Y en ese sentido, por eso es importante ir también a los orígenes, y a los orígenes inclusive del padre de Ricardo Salinas Pliego, Hugo Salinas Price, un personaje que financió el grupo fascista de choque
Movimiento Universitario de Renovadora Orientación El Muro, que creó un partido político en los 60 también, el Partido Nacionalista Mexicano, y un personaje clave también para entender cómo las grandes fortunas de México no se explican sin su vínculo con el poder político. Yo comienzo de esa manera, Carlos, porque el tema de Ricardo Salinas Pliego se puede ver desde distintos ángulos. Y es un tema de la casa, entonces qué bueno que hoy estamos hablando de esto aquí en Sin embargo. Álvaro, Alejandro han tocado el tema desde hace años, pero en las últimas semanas y en los últimos meses, hablando en particular de el hecho de que el tipo es un deudor, ¿no? Yo empezaría describiendo a Ricardo Salinas Pliego como la representación del empresario que es arrogante, que es grosero, que es usurero, que es misógino, luego vamos a hablar de eso, resultado del esfuerzo de otros, en este caso de su padre, y que además no paga impuestos, y que todavía se dé lujo de estar de insidioso en contra del Estado, de llamar gobernícolas a la gente que cree que el Estado tiene que tener un tipo de función social. Ricardo Salinas Pliego representa todo esto, y una pregunta que lanzo a la mesa que espero que podamos discutir hoy es ¿por qué tarda tanto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en ponerle un alto a este señor, a sus empresas, en obligarlo a pagar? ¿Y por qué la dependencia de tantos años de Televisión Azteca por parte de este gobierno? Que se remonta no al 2018, sino, leyendo esta hoy en la mañana, 2006, con un programa, se acordarán, se llamaba La Otra Versión, en el año 2006, en donde López Obrador tiene de 6 de la mañana a 6 y media de la mañana un espacio de media hora en Televisión Azteca para dar a conocer precisamente la otra versión de las cosas, y desde ahí se puede rastrear una relación de conveniencia entre López Obrador y entre Ricardo Salinas Pliego, que se potencia evidentemente después del 2018. Yo recuerdo que una de las primeras apariciones del presidente electo habría sido el miércoles o jueves después de la elección del 2018, es con Fundación Azteca, con Esteban Moctezuma Barragán, luego la designación de Moctezuma Barragán como secretario de Educación Pública, la invitación a Ricardo Salinas Pliego para que forme parte del Consejo Asesor de Empresas, la adjudicación directa que le van a dar a Banco Azteca para que sea el que distribuya los programas sociales durante los primeros 2-3 años de administración, y una vez que se consolide el Banco de Bienestar, ahora sí el rechazo a Salinas Pliego, el problema ya del SATS, del campo de golf y el frente abierto que ya estamos todos viendo ante nosotros, ¿no? Que no es sino la relación histórica que va a tener el poder con las empresas de televisión privadas, ¿no? Entonces yo creo que este es un caso muy representativo de esa relación simbiótica, y lo extraño es lo que está sucediendo ahora, que el gobierno está realmente poniéndole frente a Ricardo Salinas Pliego, y la respuesta del propio Salinas Pliego frente al gobierno a través de sus noticiarios, de sus representantes en televisión, caricaturizando a muchos miembros de Morena. Creo que estamos, compañeros, les comparto, habíamos hablado ya de los frentes abiertos que tenía López Obrador, ya lo habíamos mencionado, el de Ricardo Salinas Pliego, pero me atrevo a decir que quizás sí era esperado, pero no de la manera en la que se está consolidando, y durante los siguientes 65 días que faltan de aquí a las elecciones, me parece que será y tendrá el rol del principal opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en más de un sentido representa también el mayor reto que heredará Claudia Sheinbaum después de la elección del 2 de julio. Ale. Pues me gusta mucho que sea él quien asuma el protagonismo, porque representa justamente todos los males de la oligarquía mexicana. Me gusta mucho que sea él quien sustituya a Claudio X González, quien ha ido escapándose, escondiéndose cada vez menos, pues, eligiendo más sus batallas, y que este bocón sea el representante de estas oligarquías. Yo no me quiero refritear a mí mismo, y al mismo tiempo sí quiero hacerlo,
para responderte con lo que planteas, Carlos, de por qué se tarda tanto el presidente López Obrador. Yo escribía en un texto que se llama la cintura de Kardashian, justamente el tema sobre esta disyuntiva que tenía López Obrador entre enfrentarlo o no enfrentarlo. Y yo creo que por ahí viene una gran parte del análisis. Y me permito leer 3 párrafos de este mismo texto y luego pasar la mano, porque ahí lo explico y no me quiero refritear a mí mismo. Dice: las fotos donde Ricardo Salinas Pliego se presume fumando puros y bebiendo vinos caros en su yate son el mejor ejemplo del enorme malentendido que al final de sus vidas denunciaban David McClellan y Peter Drucker, para quienes un empresario no debería recurrir a la petulancia, sino provocar que un colectivo desarrolle crecimiento intelectual y moral más allá de sus capacidades originales. La arrogancia que transmite Salinas Pliego en las fotos que comparte es la misma que la de un influencer, una niña de 14 años que se revuelca en billetes de $100 porque los ha ganado sin esfuerzo, es el de un rapero que carga 2 kilos de diamantes en el cuello, o es el hijo de un multimillonario que ha decidido gastarse la fortuna heredada en descorches de $100,000. Eso no importa, escribo en ese momento. Eso no debería provocar el enojo de nadie, como no nos enoja la cintura de una Kardashian obtenida con cirugías plásticas o las mansiones de mármol y peluche rosa de cualquier otro. Podemos asombrarnos, sí, enojarnos nunca. Se vale que sea lo que él quiera. Tampoco importa la manera en que conduce sus empresas, el tipo de líder que es para sus empleados o la imagen que quiere construir de sí mismo. Salinas Pliego viene del viejo régimen político establecido por Carlos Salinas y es muestra de que sigue vigente hasta nuestros días. Es el viejo pega, negocia y obtén lo que buscas. Pero en todo caso, él no tiene culpa de mantenerse en lo que ha funcionado, y es más, muchos haríamos lo mismo, no moverle a lo que nos sigue dando resultados. Si reta al presidente y obtiene cientos de millones de pesos en publicidad oficial, ¿para qué cambiarle? Si puede lanzar una campaña en contra del gobierno y aunque dependa de las concesiones que le da el mismo gobierno, ¿por qué modificar su actitud? Si violenta a una mujer o a varias, Sabina Berman, Citlali Hernández, y no hay una sola autoridad que le ponga un alto, ¿por qué nos hace pensar que responderle un tuit o dirigirle las mismas ofensas lo hará reflexionar sobre su actitud? Se sabe impune porque es impune, y no es menor que en sus últimos mensajes bravucones haga suya una de las frases que usa Michael Corleone para atemorizar a su esposa, Kay Adams, cuando pelean por los niños: usaré todo mi poder para evitar que te los lleves. En fin, yo, y ya paso a Alejandro, tenía ganas de regresar a ese texto porque al final estamos frente a un personaje que se creció impune, se hizo impune, es impune. Pues ¿por qué hay alguien que otorga ese certificado de impunidad? Los últimos presidentes, incluyendo desgraciadamente el presidente López Obrador. Y bueno, en atención a la pregunta que hacía Carlos y esta clave que das, Alejandro, ¿cómo es la relación en general del presidente López Obrador con los empresarios? Porque también ahí hay una beta que se tiene que revisar. Porque Agustín Ortiz Pinchetti alguna vez lo dijo en 2006, la participación de empresarios en ese año para ejercer campaña sucia en una inversión de dinero inédita con estos famosos spots del Consejo Coordinador Empresarial y de organismos fachada como Sociedad en Movimiento, que tan solo esos grupos de fachada, no el Consejo Coordinador Empresarial, los de fachada gastaron alrededor de 30 millones de pesos en spots que se transmitieron de manera ilegal hasta incluso el día mismo de la elección. ¿Cuál era la razón detrás de participar en esta campaña sucia e inédita? Y Ortiz Pinchetti citaba a alguien que había platicado con un grupo de empresarios y le decía: oigan, y bueno, ustedes sí se creen todas esas cosas de que López Obrador es un peligro para México y que es comunista y que es un Hugo Chávez y todo esto, y que los empresarios dijeron: no nos lo creemos, pero estamos pagando para que se diga, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el problema?, decía esta persona. Y entonces decían: bueno, pues es que si llega López Obrador nos va a hacer pagar impuestos.
Ese fue siempre el elemento central de esta disputa. El año 2018, creo yo, fue un parteaguas en ese sentido, porque muchos de estos empresarios se mantuvieron en esa misma línea de golpeo. Algunos otros se mesuraron, pero otros se mantuvieron ahí. Pero una vez que gana López Obrador y que efectivamente se dan cuenta que no es la Comuna de París, se dan cuenta que no hay este infierno que alucinaron por tantos años, y que en cuanto empezaron muchos de ellos a ponerse en regla, a pagar impuestos, pues ya la situación se mantuvo relativamente cordial con ciertos personajes de este grupo. Y ahí el que sobresale como una figura única es el señor Salinas Pliego, porque a pesar de que parecía ser un ser pragmático a diferencia de estos, ya citado Carlos la relación que había tenido con López Obrador en 2006, con el programa de la otra versión, parecía que había ahí un empresario evasor y un junior prepotente a cargo de diversas empresas, pero que tarde o temprano con pragmatismo iba a sumarse a la misma línea que estos otros empresarios. Y me parece que por alguna razón que todavía no alcanzamos a dilucidar, decidió no hacerlo. Me parece que más que una cuestión de una técnica evasiva de impuestos, también hay algo ahí medio psicológico, una cuestión de prepotencia, una cuestión de personalidad autoritaria, abundante en muchísimos juniors de la vida y de la historia. Entonces, de todo este círculo que desde 2006 tenían una postura similar a la que hoy tiene Salinas Pliego, ahora, curiosamente, el que parecía el pragmático que iba a llevarla tranquila con un eventual gobierno de López Obrador, ahora resalta como un frente más y un personaje que le ha declarado la guerra ideológica y política y económica a el gobierno de López Obrador. Económica en el sentido de evadir impuestos, ideológica y política en el sentido de que ha sido constante este enfrentamiento, no solo con las vulgaridades y groserías que ya recordaban, también en cuestiones abiertamente negacionistas y peligrosas, como durante la pandemia, cuando TV Azteca llamó abiertamente, porque hay que decirlo, estos personajes de TV Azteca que sin autonomía, sin un grado de inteligencia y en algunos casos sin dignidad, reproducen tal cual las vilezas del dueño de su empresa. Y entonces, en ese momento, TV Azteca hizo un llamado a no obedecer las medidas sanitarias que en ese momento eran cruciales para todos. Así que esta relación histórica que habíamos observado llegó a un exabrupto que no se esperaba, o al menos no de este personaje. Con todo y que tiene un historial oscuro, como ya aquí lo habían relatado, sí sorprendió que se convirtiera en este ser beligerante en estos tres frentes. Pero ¿por qué la conducta de Ricardo Salinas Pliego, que parecía efectivamente muy coordinada con un gobierno distinto a los que había habido en nuestro país? Bueno, porque esperaba algo que finalmente no ocurrió. ¿Por qué es secretario de Educación el director de la Fundación Azteca? Pues en buena medida también por la relación entre el presidente López Obrador y Esteban Moctezuma. Una relación, hay que decirlo también, de Esteban Moctezuma con el presidente López Obrador que se remonta hace 3 décadas, cuando Esteban Moctezuma era secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo y se produjo el fraude electoral en la elección de Tabasco y le tocó atenderlo a Esteban Moctezuma como secretario de Gobernación. Y se había puesto sobre la mesa la renuncia de Roberto Madrazo para ser el secretario de Educación justamente de Ernesto Zedillo y nombrar un gobernador interino en Tabasco que convocara nuevas elecciones. Al final de cuentas, la rebelión del salinista Roberto Madrazo
en buena medida por el consejo del salinista Carlos Jan González, impidió que eso se pudiera materializar. Pero la relación del presidente López Obrador con Ricardo Salinas Pliego se tradujo en el nombramiento de Esteban Moctezuma como secretario de Educación. Se tradujo en la candidatura de Lili Téllez como senadora. Y se tradujo, y sigue vigente, ojo, del director de Banobras, que es hijo de un muy poderoso asesor de Ricardo Salinas Pliego, Jorge Mendoza. Su hijo es el director de Banobras y ahí sigue. ¿Cuándo comienza, digamos, a generarse un conflicto? Bueno, cuando el creador del grupo empresarial asesor del presidente López Obrador, que es Ricardo Salinas Pliego, no obtiene lo que quería de su amigo, el presidente. Y su amigo, el presidente, no le otorga a su amigo Ricardo Salinas Pliego, porque así se tratan de amigos. Hasta el locutorcillo de lector de noticias, Javier Alatorre, es amigo del presidente y el presidente lo llama su amigo. Bueno, ahí comienza el problema. Primero con una concesión minera en Baja California. Le sigue dando dinero el presidente a Banco Azteca porque es una manera de utilizar la infraestructura de Banco Azteca para dispersar programas sociales. Banco Azteca ofrece no cobrar comisión y miente. La cobra. Yo lo publiqué en Proceso, en el último reportaje que publiqué en la revista Proceso, que sí cobraba comisión, a diferencia de lo que falsamente se decía públicamente. Bueno, ¿cuándo comienza realmente el problema? El problema realmente comienza cuando el gobierno de López Obrador identifica todos los adeudos que arrastra Ricardo Salinas Pliego y le quiere cobrar. Bueno, Alejandro Páez y yo hablamos con Buenrostro cuando era la titular del SAT y le preguntamos cuánto debía justamente Ricardo Salinas Pliego. Estoy hablando, no sé si te acuerdas, Alejandro, claro. Si fue en 2020, en 2020. 2020. Bueno, y dijo una cifra, recuerdo, que era alrededor de 30, era un poco más de 36 mil millones de pesos más actualizaciones. Sí. O sea, no se nos ocurrió publicar lo que publicamos en Sin embargo, y que al día siguiente fui yo con el presidente López Obrador, de cuánto debe Salinas Pliego. Esto viene desde antes. Sí, claro. Y en eso también es importante que la gente sepa. Cierto. Que que el periodismo oportunista de repente, es que Salinas Pliego debe tanto. No, hay consistencia en someter a escrutinio personajes como es Ricardo Salinas Pliego. Lo que digo es que el problema, a mi juicio, comienza entre el presidente López Obrador y Salinas Pliego, o la reacción de Salinas Pliego, a partir de que López Obrador le dice, paga lo que debes y que arrastras. Y que todavía el presidente, con mucha cautela, había dicho, son 22 mil millones de pesos, son esto, y le ofrecí una quita de 8 mil millones de pesos. Si no hay quien esté exigiendo que haya transparencia en este asunto, el asunto se muere. Y Ricardo Salinas Pliego, muy campante, llega al siguiente gobierno buscando, una vez más, chantajear para no pagar lo que debe y que hoy sabemos es de una brutalidad. 63 mil millones de pesos cuya deuda sigue creciendo. A mí me da muchísimo gusto que haya comenzado este conflicto abierto ya entre el presidente y Ricardo Salinas Pliego.
Y me da gusto porque yo recordarán ustedes acá, con Hugo López-Gatell, cómo lo tratan los noticieros en el 2020, ¿se acuerdan? La política que no reconocía siquiera el COVID contra las vacunas de propia Televisión Azteca. Se acordarán también del tema de los libros de texto gratuitos y los ataques brutales contra Marx Arriaga, contra la senadora, y en fin, contra un grupo de personas cercanas al presidente López Obrador, pero no era directo contra el presidente López Obrador, y creo que ya en la última semana hemos visto que la confrontación ha sido muy abierta. Y me da gusto que haya explotado también ya el conflicto, porque pinta de cuerpo entero al grupo conservador que, creámoslo o no, salió en defensa de Ricardo Salinas Pliego, y empezaron a hablar que si del secreto fiscal y que el presidente y el presidencialismo. No puede uno creer que hayan salido muchos intelectuales, muchos comentaristas ahora en defensa de un personaje como este tipo. Lo vamos a hablar más adelante, pero ahí está la alianza intelectual con el grupo Letras Libres, con Christopher Domínguez Michael, con Sergio Vela, que trabajó durante el Calderonato y que hoy es responsable, digamos, de una parte de la escuela de Ricardo Salinas Pliego. Entonces, me da mucho gusto que por fin estén las cartas sobre la mesa, que la confrontación sea directa entre el presidente y entre Ricardo Salinas Pliego. Un caso, por cierto, respecto al tema de los impuestos, que prueba cómo en México quien tiene buenos abogados es el que no paga impuestos. Porque son impuestos que se arrastran desde hace 15 o 20 años y que no se han pagado por argucias legales que han establecido los abogados de Ricardo Salinas Pliego. Entonces, una gran muestra de cómo los que no tenemos buenos abogados no podemos dejar de pagar los impuestos durante 2 meses, y esta gente los puede dejar de pagar durante 20 años. Y es muy interesante cómo, ya digamos, desde el punto de vista más psicológico, estamos hablando de un personaje que, habiendo sido muy pragmático durante los años, volviendo a lo que planteaba ya Héctor, me parece que ha encontrado cierta fascinación en la popularidad que le dan las redes sociales. Lleva ya 5 o 6 años con una gran actividad en redes sociales y que poco a poco comienza a posicionarse entre un sector de la sociedad que todavía es minoritario, pero relevante. Y si la izquierda no gobierna bien en los siguientes 6 años, y si comienza a reinar el descontento, va a ser uno de los personajes claves a seguir a las elecciones hacia el año 2030, porque he encontrado cierta fascinación en esto de llamar sobrinitos o sobrinos a la gente que lo sigue en Internet, y puede comenzar a verlo como un referente más o menos de la misma manera que lo es hoy Javier Milei en Argentina. Entonces, un personaje con el que hay que tener mucho cuidado, e insisto, uno de los principales frentes que va a tener el gobierno de Claudia Sheinbaum en el futuro. Y un comentario más alrededor de lo que para mí es una paradoja que vale mucho la pena apuntar. Siendo su discurso antigobierno, insisto sobre el término gobernícolas, su imperio no funciona o no funcionaría sin una dosis estatal y una presencia en lo que se llamó la telebancada durante muchos años, donde a través del Partido Verde, del PAN, del PRI, incluso ya de Morena, tiene un grupo de representantes ahí alrededor. Tú ya mencionaste varios, Álvaro, pero menciono 2 más. Ana María Lomelí, que fue conductora de Televisión Azteca y hoy es candidata de Morena para una diputación federal en Coyoacán, y de Luis Armando Melgar, que es candidato de la Alianza Morena Verde PT en Chiapas para el Senado de la República, entre muchos otros. Entonces, sí es un personaje que se dice liberal, que se hace pasar por uno de los que defienden las grandes libertades, que odia todo lo que tiene que ver al Estado, pero que necesitó al Estado para su riqueza, que necesitó del Estado para tener sus concesiones y que necesita hoy también cierta representación al interior del Estado para seguir funcionando. Es un hipócrita. Pues sí, tal cual. O sea, el personaje, de hecho, una parte es deuda y otra parte es concesiones del Estado. ¿Qué queda? Un tipo desnudo con apenas un capital entre muchos capitales en este país. Eso es Ricardo Salinas Pliego en el fondo. No se nos olvide que su protagonismo también ha tenido consecuencias. O sea, el tipo se mantiene ofendiendo, sobre todo le gusta ofender a mujeres, es un profundo misógino, se mantiene atacando, sobre todo a los que puede atacar y con toda impunidad, pero nunca antes en la historia habíamos sabido que ese empresario debía 63,000 o 64,000 millones de pesos. Es decir, no es que ande por la vida, ahora sí,
simplemente ofendiendo y ya, pues me caen gordos y los odio o tú eres un imbécil y tú eres la más fea y tú eres... Porque es ese tipo de personaje, o sea, es un tipo de personaje que ofende con los mismos adjetivos que utilizaríamos nosotros en la secundaria o que usamos en la primaria, ¿no? O sea, tú el feo y de repente le altera unas fotografías. Imagínate, agarra la foto de Álvaro y luego le crece los ojos en Photoshop para tratar de ridiculizarlo a Álvaro. Pues no tiene que ridiculizarlo a él, me puede ridiculizar perfectamente a mí. Yo soy virtualmente ciego si me quito los lentes y uso unos fondos de botella tremendos. ¿Para qué utiliza Álvaro? Pues que se vaya conmigo. Pues nada más que a mí eso en mi ánimo no tiene ningún sentido. A mí no me ofende que me agarre una foto y haga lo que quiera con ella, pero seguramente a mucha gente le ofende. Ahora, todo eso sigue siendo lo mismo. Se trata de un personaje vulgar, con muy poca educación, y es un hombre muy poco educado que se ha agarrado de 3, 4 ganchitos nada más para construir un discurso desde la derecha o desde las derechas. Es un personaje radical que encontró a dos, 3 lecturas que le fascinaron y encontró en su padre un modelo a seguir, y eso es lo que fundamenta ideológicamente su reclamo hacia el gobierno. Claro, no hacía los mismos reclamos a los gobiernos del PRI y del PAN con los que se sentía muy cómodos. Ahora ha tenido que salir a hacer propaganda porque tiene que defender lo que es, y que es, insisto, si una tercera o más, si la mitad de lo que él tiene son concesiones del Estado y debe al menos una cuarta parte, ¿qué queda de ese personaje? Si le quitas las concesiones del Estado y le quitas lo que debe no lo puede pagar, quiero decirles, O sea, no lo puede pagar. Porque aun cuando el personaje esté rankeado por Forbes entre los 10,000 y los 12,000 millones de dólares, dependiendo el momento y dependiendo hasta tipos de cambio, aun cuando eso, él en realidad, todo ese dinero no necesariamente es de él, porque está comprometido en activos, está comprometido en deuda, está comprometido... O sea, no es que cuando tú hablas de un multimillonario, el multimillonario lo tiene disponible. Sí, tiene mucho, pero no lo tiene disponible. O sea, con esto digo que Salinas Pliego es un bully muy menor, de una personalidad que no es convincente. Es un abusivo que trata de ser popular, y para ser popular necesitas no ser abusivo, sobre todo cuando se trata del dinero de la gente. Es un personaje intelectualmente muy poco armado. Es un personaje que realmente como empresario es un fiasco. O sea, no es 12,000 millones de dólares o 10,000 millones de dólares. Es la mitad son concesiones y una buena parte de lo que él supuestamente posee son deudas al fisco. Es decir, estamos frente a un personaje que es un soberano bluff. Un personaje que yo creo que es muy menor y que le va a costar muy caro cada uno de los tweets que ha lanzado. A mí me fascinan mucho sus tweets, porque yo veo ahí la derrota de Ricardo Salinas Pliego. Creo que es el momento de poner un espejo retrovisor y ver qué es en realidad lo que quiere decir el señor Salinas Pliego cada vez que usa estos conceptos de gobiernícolas y tonterías así. Ya aquí quedó desnudada su hipocresía, porque efectivamente el tipo ha requerido del Estado y del gobierno para llegar a donde está, una inmerecida posición que nada tiene que ver con el mérito. Y nos vamos un poco más atrás, la adquisición de lo que hoy es TV Azteca, que fue Imevisión, que fue una propiedad estatal a la cual llegó con un préstamo de Raúl Salinas. Entonces, pues bueno, estará muy peleado con el Estado, pero aceptó muy bien préstamo de gente involucrada en la política y gente involucrada en sectores del Estado para hacerse a la mala de una televisora pública. Hay una anécdota que creo es reveladora. Cuando en 1999 ocurre el asesinato de Francisco Stanley en la Ciudad de México,
La manera en que este sujeto puso a sus mastines a ladrar de la peor manera para incluso tratar de derrocar el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas a la víspera de una elección presidencial. Esto fue en marzo de 1999, si no mal 7 recuerdo. de junio de 1999. 7 de junio de... Y está, perdón que te interrumpa, súper bien retratado en la serie esta que hacen de Paco Stanley en Netflix, donde le dedican 2 capítulos enteros a la reacción que tiene Ricardo Salinas Pliego contra el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y contra quien era el procurador general del Distrito Federal, Batis. Samuel del Villar. Samuel del Villar, perdóname, Samuel del Villar. Es increíble esa. Sí, es un... Me parece que ahí está una clave porque esta idea de haber puesto a un vocerillo ahí menor, todavía más menor que Javier Alatorre, que era este señor Jorge Garralda, a gritar si... Señor Cuauhtémoc Cárdenas, esto me puede costar la vida. Es decir, atribuyéndole al gobernante una actitud represora y censora y homicida. Y homicida, 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 claro, directo. que ese era el tema. o sea, una cosa deleznable. Y poco tiempo después, a los pocos minutos, sale Salinas Pliego a hablar y decir, ¿para qué queremos gobernantes? ¿Para qué queremos democracia? Esas son, me parece... ¿Para qué palabras- queremos elecciones? ¿Para qué queremos elecciones? Estado? Así es. Esa es una anécdota muy reveladora porque entraña que el tipo no está en contra de este gobierno. El tipo no está en contra de quienes ejercen el poder porque lo ejerzan mal. El tipo está en contra de un entramado democrático. El tipo está en contra del Estado en general, en sí mismo. Porque en esta cuestión, en este entramado medio extraño psicológico que tiene, se ve a sí mismo como un hombre meritorio que ha llegado a donde está, venciendo adversidades estatales o como una especie de héroe de sí mismo, y cree que todos deberían ser así y quien no es así merece ser segregado, merece ser eliminado, merece ser desplazado. Entonces, estamos ante un personaje que está en contra de lo básico que es la política, que es esta cuestión de ¿para qué queremos elecciones? Pues bueno, para dotarnos de una élite gobernante que se rota periódicamente, que tiene la representación para resolver los problemas públicos que no vamos a poder resolver por nosotros mismos en nuestra individualidad. Entonces, el tipo está en contra de todo, no es que esté en contra de este gobierno. Y bueno, eso es de dientes para afuera y muchas veces en los hechos, pero hay que poner de nuevo la hipocresía del personaje de relieve, porque con políticos que le dejaron hacer su evasión fiscal, la llevó bastante bien. Ahí sí no eran gobernícolas, ahí sí no eran, Claro, ahí sí claro. no eran dignos de insulto, ahí sí no eran dignos de ser llamados comunistas sus libros. Entonces, insisto, esta hipocresía es algo que ya tiene incidencia en la vida pública y tendría que ser sancionada porque lo ha llevado a cometer cuestiones que son inadmisibles, no solo la evasión fiscal. Y con la parte ideológica, bueno, ya esa la dejo para mi última intervención después porque también es muy importante. Es que la parte ideológica es importantísima, Es correcto, sí, porque también. no está... Ahora que haces alusión a aquella perorata de un magnate haciendo uso de un bien público, que es una concesión, porque no se nos olvide, Eso mucha es gente hay que dejarlo muy claro, los canales de televisión son concesiones del Estado mexicano a personas o a personas físicas o morales. En este caso se trata de una empresa, Televisión Azteca, cuya propiedad es de Ricardo Salinas Pliego, pero son concesiones del Estado. Ahora, regreso a lo ideológico. Es que lo ideológico está muy presente cuando hablo en aquel 7 de junio de 2009, tras el asesinato de Francisco... 99, ¿no? 1999. Tras el asesinato de Francisco Stanley, el alias Paco, este cómico mediocre, pero bueno, ya está muerto. Cuando sale Salinas Pliego
a desafiar, en realidad no está desafiando al Estado, Así es. porque no se refirió jamás a quien era el jefe de Estado en ese momento, Zedillo. que era Ernesto Zedillo. Así es. Sí. No se refirió al gobierno federal, Sí, no, claro. se refirió Cabe. específicamente al gobierno de la Ciudad de México y al procurador en ese momento, Samuel del Villar, porque ya había problemas, porque no le gustaba a Salinas Pliego alguien como Cuauhtémoc Cárdenas, le gustaba alguien como Carlos Salinas, como Ernesto Zedillo, como le gustó Vicente Fox, Felipe Calderón. Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. O sea, por eso es importante hablar de la identificación ideológica. No, que viva el Estado cuando el Estado me provee de los bienes públicos, como las concesiones de televisión que le dio Carlos Salinas de Gortari. Y aunque fueran adquiridas con dinero sucio de Raúl Salinas de Gortari, el hermano del presidente de la República, que llegó al poder por un fraude, cosa que nunca se informó en Televisión Azteca, por cierto. No, el pleito de Ricardo Salinas Pliegos siempre fue algo diferente a lo hegemónico, a la derecha, como su padre. Su padre no estaba peleado con el Estado, no. Su padre, Hugo Salinas Price, y aquí lo dice en este libro, estaba en contra del intervencionismo del Estado en la economía, siempre y cuando ese Estado proveyera al sector privado de ventajas. Eso sí es el gran Estado. Bueno, cuando Ricardo Salinas Pliego confronta a Andrés Manuel López Obrador, y volviendo ya a lo actual, no lo hace nunca de manera directa, porque es muy cobarde. Personalmente es muy cobarde. Habla de gobernícolas, en realidad se está refiriendo al presidente López Obrador. Cuando habla de Jesús Ramírez Cuevas como el bañagatos, en realidad le está diciendo lo que quiere al presidente López Obrador. Le está diciendo gato al presidente. Sí, nada más que, no tiene el valor de decir directamente las cosas. Entonces, es también un personaje muy menor en ese sentido. Es muy cobarde, porque la emprende contra mujeres, mujeres vulnerables. No la emprende contra poderosas, no. María Asunción Aramburuzabala, Claro a que ver que no. se refiera al aspecto físico de María Asunción Aramburuzabala, por ejemplo. No, siempre su misoginia está enfocada a personas, a mujeres vulnerables. Luego, es también un hombre sin valor, porque el día de su cumpleaños se manda a hacer una fiesta en la Arena Ciudad de México, que es de su propiedad. Fiesta Paga que amor. Álvaro obviamente fue. Pues yo fui a esa fiesta. Le veníamos de un vuelo. Invitado. Veníamos de un Literal, vuelo. veníamos de un vuelo Veníamos creo que de Colima. Y veníamos, le dije, oye, va a ser Ricardo Salinas Pliego su fiesta de cumpleaños en la Arena Ciudad de México. Tengo que ir. Y había que recoger los boletos allá Veníamos por el sur bien de la cansados, ciudad. y ahí va. Y ahí voy. Y fui a la fiesta, por supuesto. ¿Y ¿Cómo la pasaste? ¿Qué era fiesta? A todo dar. No, bueno, velo. Ahí te va a explicar. Amor comprado. Eso, exacto. O sea, Ricardo Salinas Pliego compra para su fiesta personas, las lleva allá para celebrar su cumpleaños. Así como compra El granjas de acarreo bots, emocional. porque no lo siguen. Las personas realmente existentes son muy poquitas las que siguen a Ricardo Salinas Pliego. Vean ustedes lo que replican, son bots y son personas que insultan, contratadas por él. En sus empresas la gente lo detesta.
Los que son gays, por ejemplo, ¿tú crees que van a adorar a quien insulta a las personas que tienen preferencia sexual distinta? No, y él se la pasa insultando a las personas que tienen preferencias sexuales diversas. Lo detestan en sus empresas. Uno que otro lo detestan, él lo sabe. Yo conozco gente que trabaja, no voy a decir en qué empresa, y que me ha dicho de cómo es detestado, aborrecido por sus empleados, que están ahí pues porque tienen que trabajar. Es un hombre que detesta su propia clase. Los empresarios lo aborrecen. Es una especie de Germán Larrea, que son de esos tipos por tramposos también, por trinqueteros, por ojetes. Entonces, alguien ha dicho por ahí, no me voy a extender, puede ser candidato presidencial. Qué bueno, ojalá. Ojalá lo fuera, pero ni siquiera le da la edad, tiene 68 años. Pero va a dejar su vida de fantoche, de ufanarse de su yate, de su helicóptero, de su avión, de sus copas de vino. No, ese tipo lo único que está defendiendo es sus privilegios, porque ni siquiera defiende los privilegios de los demás. Los demás no lo reconocen como tal, ya lo hubieran encumbrado. Ojalá que se convirtiera efectivamente en ese líder de la oposición y que buscara ser presidente de México. Qué maravilla sería que un evasor de impuestos sea candidato presidencial. Se postulara, claro. Que se postule. A ver, para no pagar impuestos, ¿de veras? Sería una chulada. Yo creo, obviamente estoy de acuerdo contigo, Álvaro, pero yo creo que al apelar a lo peor de la sociedad mexicana, como apela justamente Televisión Azteca, en una situación económica mala, con un mal gobierno, puede volverse una figura nunca de consenso, pero sí una figura que pueda atraer a parte de la voz. A mí me da mucho miedo que ese tipo de figuras hagan política y sobre todo su narcisismo, su enorme narcisismo, creo que lo puede llevar a intentar hacer política. Ojalá no. Me parece que, fíjense qué interesante, López Obrador en la última semana, hoy particularmente, se subió al ring con otro Ricardo Salinas Pliego argentino, que es Javier Milei. Hoy sus dos enemigos, digamos, públicos son Ricardo Salinas Pliego y Javier Milei, personajes muy parecidos, los dos comediantes, los dos narcisistas, y ahí están, ¿no? Dos cosas, yo creo que vamos a ir cerrando pronto, pero dos cosas que me parecen importantes. Ya, tampoco. Yo no recuerdo, bueno, ya casi, tú no... Creo que ya Tenemos 15 minutos. Todavía falta mucho. Yo no recuerdo a un empresario, tal vez Claudio X González es de excepción, a un empresario que haya establecido una franca pelea con el gobierno federal como lo está haciendo él. La mayoría de los empresarios suelen ser muy pragmáticos y este tipo lleva 3, 4 años y solamente desde hace unos meses ya directamente con López Obrador a ver qué sucede, ¿no? Y a ver cómo responde también el Estado y muestre el Estado mexicano a través del gobierno federal su fortaleza y que no le permita a este tipo de empresarios cruzar una línea que me parece que ya está cruzando. Quienes habían señalado que el gobierno había incumplido su promesa de separar el poder político del poder económico, me parece que están equivocados y en este momento tiene el presidente López Obrador la oportunidad, insisto, de demostrar que ahí sí hubo una separación entre los dos, entre el poder económico y el poder político. Y aquí creo que la pregunta para venir ya a la discusión actual es ¿cuánto más está dispuesto Ricardo Salinas Pliego a estirar la liga? ¿Cuánto más está dispuesto a acercarse a la campaña de Xóchitl Gálvez? ¿Cuánto más está dispuesto a seguirle prestando la arena Ciudad de México, como se la prestó a Marcelo Ebrard hace 6 meses y como se la prestó a Xóchitl Gálvez hace apenas un par de meses también acá? ¿Y cuánto más va a estar dispuesta Claudia Sheinbaum a decir que no, a ser infranqueable y decir este frente que tiene hoy contra el presidente López Obrador va a ser el frente que va a tener también contra nosotros y hacerle ver que no porque acabe el sexenio del presidente López Obrador
se va a acabar también la fortaleza del Estado contra los evasores de impuestos. Entonces me parece que es muy importante, no espero nada de Xóchitl Gálvez, pero sí espero que Claudia Sheinbaum sea explícita en su rechazo a este personaje. Ya lo dijo. Que siga siendo clara en este tiempo y que no, bueno, pues ya dijo que va a cobrar impuestos, ¿no? Pero tiene que ser, yo creo, mucho más explícita de que esta lucha no solamente es entre el presidente y entre Salinas Pliego, sino es la búsqueda por separar el poder político del poder económico, y estos grandes empresarios tienen que pagar impuestos, y esas grandes concesiones no son, porque hay que recordarlo bien que lo dices tú, el espectro radioeléctrico es del Estado mexicano, no es de quienes lo están manejando ahora y administrando ahora, y en cualquier momento se les puede quitar, y eso de ninguna manera puede ser percibido como censura, sino por el hecho de que no están tratándolo como deberían hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que es la gran oportunidad que tiene la izquierda y la gran oportunidad que tiene Claudia Sheinbaum de decir, no, así no se hacen las cosas, y vamos a seguir persiguiendo estas empresas mientras no paguen impuestos. Correcto. Ojalá pase eso después del 2 de junio. Yo creo que hay muchos momentos de confrontación claramente definidos en la historia de México del siglo XX y del siglo XIX, incluso del siglo XX y del siglo XXI. Muy claros están los momentos. Por ejemplo, los 70s, el enfrentamiento que es histórico y que, ¿no?, con Echeverría, pero hacia atrás igual. Lo que pasa con Ricardo Salinas Pliego es que sin los privilegios y sin el Estado, al que menosprecia tanto, él no es nadie y es nada. Sus empresas se reducen en esta semana, nada menos que 2 de sus empresas fueron castigadas duramente. Fitch castiga a Banco Azteca, y yo creo que eso no tiene resolución, porque lo que plantea Fitch para el caso de Banco Azteca es un tema de gobernanza. ¿Cómo resuelves un tema de gobernanza cuando es la gobernanza, es decir, lo que arma el corporativo, lo que caracteriza a las empresas de Ricardo Salinas Pliego? No hay manera. O sea, las empresas de Ricardo Salinas Pliego son Ricardo Salinas Pliego, un personaje que un día dice a sus acreedores, no les voy a pagar. Espérate, pues si es que te presté dinero, me tienes que pagar. No, no quiero. No se me pega la gana pagarte y punto. Tengo 20 pesos de los 100 que me prestaste. ¿Los quieres? ¿Los quieres? Ahí te los doy. Si no, no. Si no, vete a quejar donde sea, yo tengo abogados. Y lo hace en México, lo hace en el extranjero. Obviamente él, sin esos aparatos de abogados, no es nadie. Entonces, yo creo que lo que él hace es salir a defender a defenderse, porque se le han acabado los privilegios. Y él, en lo personal, sin privilegios, es nada, es nadie. Son concesiones y deudas al SAT. Eso es lo que es Ricardo Salinas Pliego, mayoritariamente, pues, su fortuna. Ahora, por el otro lado, abres un frente muy interesante que creo que da para más. Recurro justamente a los últimos 150 años de México para decirlo sin tener que explicarlos todos. Pero el porfiriato hizo una clase empresarial muy particular, el porfiriato. La revolución también generó una clase económica muy particular. Salinas de Gortari generó a los 10 hombres más ricos de México en este momento, son en gran parte por Carlos Salinas de Gortari. Uno de ellos, Ricardo Salinas Pliego. Uno de ellos, Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Pero esos, ¿qué quiero decir? Que hay en los momentos de quiebre históricos siempre una recomposición no solamente de estas élites empresariales, sino de la fórmula para generar la riqueza. Entonces, en ese sentido, yo creo que Claudia no le tocó a López Obrador porque no es una enchilada, ni dos, pero sí para Claudia va a implicar un reto intelectual y de gobierno, el abrir las oportunidades que generen otro tipo de empresario. Yo soy optimista con respecto a Ricardo Salinas Pliego. Yo creo que no vienen los mejores momentos para Ricardo Salinas Pliego. O sea, ese tipo hablador, a menos de que Claudia se doble, pero sin abrir la boca perfectamente Claudia Sheinbaum, sin tener que dar un manotazo, sin pegarle a la mesa, sin nada, perfectamente, nomás siguiendo lo que ya López Obrador dejó, puede darle una gran lección a ese empresario bravucón.
perfectamente puede hacerlo. Pero yo creo que no, el reto no es darle un gran manotazo a Ricardo Salinas Pliego, porque eso está en desarrollo. Yo no veo cómo se vaya a librar de lo que está sucediendo. ¿Cómo te libras de 63 mil millones de pesos que debes al Estado cuando tú mismo has obligado al Estado a visibilizar que son 63 mil millones de pesos? Ajá. ¿Cómo lo haces? Apoyando a Xochitl Gálvez. No, sí, pero no le va a dar. No le va a dar. Entonces, yo creo que es que hay una corrección, particularmente en ese empresario, y tendría que ser una corrección que se extendiera a una clase empresarial muy particular, la que viene del salinismo. Yo creo que Claudia Sheinbaum debe pensar que las grandes transformaciones del país siempre han venido acompañados con una nueva fórmula de generación de riqueza y de compartir con los demás, y también de una nueva clase empresarial. Y así están marcados los periodos muy claramente. Hay empresarios que definen periodos incluso. Y para hacer eso, o sea, me parece que esa parte tendría que recaer en un pragmatismo que ha imperado en muchos empresarios en México y que en este sujeto no, y que por años parecía que ante López Obrador podría imperar ese pragmatismo. Quiero hacer una distinción que proviene de la ciencia política sobre la idea de el pragmatismo y la ideología. Se supone que son conceptos separados, porque cuanto más pragmático eres, pues más dejas de lado los principios ideológicos para atenerte a la política real, ¿no? O sea, no necesariamente como algo malo, sino como adecuarte a las circunstancias. Y en cambio lo ideológico es ponderar ciertos elementos por encima de las circunstancias. Yo temo, al igual que Carlos, que este personaje se convierta en alguien, un preconizador de ideología, porque con los elementos que tenemos podemos extraer que se trata de una especie de Javier Milei a la mexicana. Y si observamos lo que pasa en sus noticiarios, que la parte seria ha tenido estas cosas delirantes como los ataques a los libros de texto acusándolos de comunismo porque usan la palabra asamblea. Ni McCarthy, bueno, esto sonrojaría al senador McCarthy, que por cierto era un tipo absolutamente despreciable, y el inaugurador en el siglo XX de lo que Larry Tye, su gran biógrafo, llama el bullying político, que derivó en personajes como Trump y como Salinas Pliego. Esta cuestión de que en sus noticiarios serios sigan enganchados en un discurso del anticomunismo trasnochado de los años 50, muy propio del muro de Hugo Salinas Price. Es decir, es gente que sigue anclada en un mundo maniqueo, bipolar, que ya no tiene el menor de los sentidos. Eso es en sus noticiarios serios. En la parte de sus redes sociales, de sus redes sociodigitales, en la parte de la comedia en sus programas, es telebasura sin ningún tipo de valor de ninguna índole, y en sus redes sociodigitales es lo que alguna vez mofándonos habíamos definido como la chumelización del debate público. Me parece que esta permanencia en la secundaria mental, en esta pubertad tardía, es convertir todo eso, convertir esta idea de el libertarianismo, que en el fondo eso es esta idea de la libertad, mi libertad es intocable y nada se le tiene que poner, no se le tiene que poner ningún candado. Esta idea de la libertad de hacia abajo, de arriba hacia abajo, pero no de abajo hacia arriba, esta libertad de ofender, pero ofenderte si se defiende el ofendido. En fin, me parece que es una pubertad mental llevada a ideología política, lo cual es interpelar al peor sector de la sociedad. Y aquí, con esto concluyo, sobresale que hayan hecho alianza con Letras Libres, que hayan abierto un aula Letras Libres en la Universidad de la Libertad, porque pues nos habla de la gran comunión que existe entre lo que Julio Aybar llama el liberalismo realmente existente. O sea, estos personajes que se creen sibaritas sobreilustrados, que se creen liberales, que se creen herederos de Octavio Paz, se creen, bueno,
en realidad el espejo donde se deben reflejar es Salinas Pliego. Y voy a poner un ejemplo muy rápido que en alguna ocasión en los periodistas se tocó. Hay ciertos límites que no deben rebasarse en el discurso público jamás. Ya Carlos se refirió a los ataques misóginos de Salinas Pliego, Álvaro de Alejandro ya también lo hicieron, que son bajezas inadmisibles y que ahí se le han tolerado. Yo recuerdo perfectamente que uno de estos, un poetastro foxista de Letras Libres, el señor Aurelio Azaín, en 2021 me parece, insultando y haciendo mofa y legitimando el escarnio que se hace del hijo menor de edad de López Obrador, como si fuera un bully de secundaria este sujeto, que insisto, fue un empleado de Fox y es de estos personajes que se sienten herederos de la poesía de Octavio Paz y cosas así. Perdón, su verdadero referente, el espejo donde deben mirarse, es el señor Salinas Pliego, como en su momento Letras Libres y muchos personeros de Letras Libres, como por ejemplo Enrique Krause, reproducen el concepto de populismo que es la vulgata panista de Vicente Fox. El concepto anticientífico de populismo que usa Vicente Fox es el mismo que impera en muchas voces de Letras Libres. Es lamentable que estos presuntos liberales en realidad tengan como espejo con quien reflejarse a Fox y Salinas Pliego, que son dos pillos iletrados. Es muy bonito que se estén agrupando personajes de la talla de Enrique Krause, de Héctor Aguilar Camín y sus seguidores en torno a Ricardo Salinas Pliego, porque es agruparse también en torno a Javier Milei, porque es agruparse en torno a Vox, porque es agruparse, ¡qué horror!, en torno a Trump. Yo pienso, más que tener miedo, yo digo no, hay que observarlos, hay que criticarlos. En efecto, ahí está generándose algo. Y es muy importante por eso observarlos, porque puede generarse algo, a lo mejor efectivamente esa opción, esa oposición que no es la que hoy, digamos, emblematiza a Xóchitl Gálvez, porque si ustedes advierten, no creas que a Ricardo Salinas Pliego le hace mucha gracia Xóchitl Gálvez, la ve hasta con asco, como a Alito, como a Marco Cortés. Si ustedes advierten, no hay ahí una conexión, por lo menos no explícita. No, tampoco los combate, porque finalmente son sus alianzas. Pero lo bonito, a mí me parece, es que los Krauses, los Aguilar Camín, los Zuckerman, los Ugalde, encuentren en Ricardo Salinas Pliego el liderazgo que hoy no tienen y que ha declinado en el caso particular de Claudio X González. Son liderazgos desabridos, son liderazgos inocuos, son liderazgos sin chiste. Puede ser, en efecto, que Ricardo Salinas Pliego sea ya el referente. Por eso, cuando Javier Milei escribe: mi problema con los zurdos de mierda es un tema de valores. Para ellos robar el fruto del trabajo ajeno está bien y para mí está mal. Y que Ricardo Salinas Pliego lo retuitee y diga: ¡viva la libertad! Y que Ricardo Salinas Pliego acoja a Letras Libres, pues es casi poético. Concluyo concluyo la parte de la deuda gigantesca, inmensa, inconmensurable de Ricardo Salinas Pliego con los mexicanos, no digo con el fisco, porque hay un elemento que no hay que perder de vista.
los 63,000 millones de pesos que debe pagar Ricardo Salinas Pliego hoy ya no están en la cancha del gobierno del presidente López Obrador, ni en la cancha de Ricardo Salinas Pliego. Está en la cancha del Poder Judicial. Y el Poder Judicial es el que va a definir si debe pagar y cuánto. Eso es algo muy importante, no hay que perder de vista. La mayor cuantía de la deuda o una tercera parte de la deuda debe definirse ya casi en lo inmediato. Está en el 20º Tribunal Colegiado del primer circuito, que es la Ciudad de México, en el Tribunal de Justicia Administrativa. Y está en manos de 3 magistrados, un magistrado y 2 magistradas. Si en ese tribunal se siguen haciendo tontos, pues puede efectivamente Ricardo Salinas Pliego ganar tiempo para que termine este gobierno, porque su apuesta es que pase al otro a ver de qué manera negocia. Pero por eso es importante no perder de vista que aquí ya no está en la cancha, o no solamente en la cancha del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que seguir presionando y argumentando ante los tribunales, pero ya la decisión final está en el Poder Judicial de la Federación, que hemos visto actúa de una manera facciosa como partido de oposición. Y yo creo que en ese sentido el tema va a seguir dando para más. Una observación y 4 lecciones para concluir de mi parte. La primera observación es que si alguien como Ricardo Salinas Pliego puede ser referente de la oposición y de la derecha, está en muy malas condiciones la derecha y en muy malas condiciones la oposición, y tenemos ahí mucho que hacer al respecto, pero habla de la derrota moral de la derecha en nuestro país. Y las 4 lecciones, brevemente. La primera, que la lección es que no es deseable llegar al poder con las manos amarradas. No recibir el poder con las manos amarradas y estar anclado a una televisora como Televisión Azteca. La autonomía del poder político, del poder económico, es muy relevante, y tardó este gobierno bastante realmente en deslindarse de ese poder fáctico que era Televisión Azteca. Segunda lección, necesidad de limpiar el poder judicial. No, bueno, puede ser, pero es increíble que tenga que llegar a este punto, a que 3 personas decidan si el señor tiene o no que pagar impuestos. Entonces hay que realmente limpiar el poder judicial. Este tipo ha logrado sobrevivir no solamente por sus abogados, sino también por las redes de complicidad que se han fundado también en el poder judicial. Tercera lección, necesidad del Estado de regular mucho mejor su espacio radioeléctrico. No puede ser que durante tantas décadas, ya décadas, esté en manos de un tipo como Ricardo Salinas Pliego, Televisión Azteca. Y por último, la necesidad del Estado de mantener infraestructura mínima para una cuestión como la dispersión de recursos. El que se haya dependido de Banco Azteca es precisamente porque el Estado no tenía capacidad para dispersar recursos. Afortunadamente ahora tenemos el Banco del Bienestar y ya no necesitamos de privados, que además sí cobraban comisión, como ya dijo Álvaro, como era Banco Azteca. Entonces qué bueno que estemos, en otro piso en el que el Estado mexicano cada vez depende menos de este tipo de liderazgos y de este tipo de, voy a decirlo así, empresarios criminales. Entonces, bueno, hay buenas noticias ahí, y ojalá Claudia Sheinbaum pueda llevar esto hacia otro nivel. Ale. Sí, yo me quedé pensando mucho en el momento de Ricardo Salinas Pliego, en el que sale a la televisión y despotrica en contra de Cárdenas, y me quedé razonando también en el momento en el que Ricardo Salinas Pliego considera que los libros de texto del presidente López Obrador son comunistas y emprende una gran campaña. Y también en todo esto que él ha estado haciendo recientemente para tratar de pelearse con el gobierno de López Obrador, y no sé si soy yo o si sea así, pues, o estoy tratando de pasarme de listo yo mismo conmigo mismo, cuando pienso que Ricardo Salinas Pliego tiene un poder muy menor en este momento de su vida y menguando.
Es decir, la televisora posiblemente hizo tambalear a Cuauhtémoc Cárdenas. Yo no veo a ese personaje haciendo tambalear en este momento a nadie. Ha perdido un poder que se tiene cuando se tiene medios, que es el poder moral, el poder ético. Ese no lo tenía, pero no estaba tan evidenciado el tamaño de su desprestigio. Este volumen de desprestigio, yo creo que no lo tenía Ricardo Salinas Pliego, a pesar de toda su historia, en 1993, ¿no? Cuando se confronta o enfrenta a Cuauhtémoc. 99. 93 fue cuando recibe la concesión. En 99, no, y incluso en 93 cuando recibe la concesión, en esos dos momentos. O sea, veo a Ricardo Salinas Pliego, a lo mejor a nosotros, a Álvaro y a mí, que somos otra generación, nos tocó un Ricardo Salinas Pliego muy distinto a este. Un Ricardo Salinas Pliego verdaderamente peligroso. Ese Ricardo Salinas Pliego, cuando ataca a Cuauhtémoc Cárdenas, es un Ricardo Salinas que tiene mucho poder. ¿Por qué? Por un lado, porque su aliado es el gobierno, y no es el gobierno, es el Estado. Son los poderes. La propia penetración de la televisión, Alejandro. La televisión tiene una penetración brutal. Sus dos canales en aquel momento. Y lo que dice la ley, o sea, bueno, lo que dice Televisa por un lado y lo que dice ahora, salvo los momentos estos desagradables, como ver este ridículo que también lo retrata a él y lo envilece a él y lo hace verse como realmente es un personaje vil, menor, ¿no? Moralmente corrompido, con los peluches estos de los que hablaban, ¿no? Yo digo, es un personaje menguante. Su poder ha venido menguando, cayendo. Y yo creo que lo que estamos viendo es justamente el personaje que grita desde muy arriba, que viene hacia abajo. Yo creo que es este pataleo de Ricardo Salinas Pliego el que hemos esperado, al menos otra generación, nosotros durante muchos años. El solo hecho de que el SAT le haya puesto nombre al tamaño de su deuda ya es histórico, porque nunca había sucedido. O sea, hasta hoy, pues que se sepa claramente que debe 63,000 millones de pesos, también me relaja mucho. Me relaja mucho porque no va a ser fácil para él pagarlo. Me relaja mucho porque toda su bravuconería va a tener consecuencias. Y me está quedando muy claro de qué tamaño es él en términos económicos, sí, pero también en términos morales, éticos, incluso familiares. ¿Qué tipo de personajillo? Demasiado hediondo, digamos, para esta democracia, porque yo creo que esos personajes apestan a la democracia, le hacen mucho daño a la democracia, y él es un personaje muy hediondo para esta democracia. Es muy visible, muy toda su ostentación. Él mismo ha construido un personaje de él mismo que es dañino para él y es también dañino para la democracia. Coincido plenamente contigo que hay una agenda pendiente con respecto a él y de muchos personajes, Carlos, donde sí el Estado no puede echarse para atrás, en donde el Estado tiene que mantenerse. El gobierno de Claudia Sheinbaum, porque las encuestas dicen que es muy probable que sea la próxima presidenta, no puede echarse para atrás. No puede, simplemente no puede. El personaje, sin mover mucho las manos, debe ser conducido en el camino que ya va. Bueno, yo cierro con esto. Si en 2018 se abrió un hueco en la oposición porque la sacudida que dio el triunfo inédito por la cantidad de votos de López Obrador, dejó un hueco donde PRI, PAN, PRD quedaron debilitados, y pareciera que este hueco se empezó a llenar, y lo digo con preocupación, con personajes como Claudio X González, el periódico Reforma del señor Juan Pardinas, y ahora con un personaje que quiere llenar ese hueco, que es el señor Salinas Pliego. Esto es algo preocupante, no para las derechas en sí, no para la oposición en sí, es preocupante para todos. En alguna ocasión definía yo a Milei en Argentina como el representante de la prepotencia de los impotentes. Este sujeto que interpela a lo peor de la sociedad, interpela desde una postura medio presuntamente libertaria, que en realidad es pubertaria, agresiva, misógina,
en una lucha descarnada a favor de la desigualdad disfrazada de meritocracia, en este hiperindividualismo que en realidad es una manera de disfrazar la imposibilidad de socializar sanamente con otros. En fin, es un problema que atañe a todos, porque al final interpelar a lo peor de la sociedad es a esta gente que legitima todas estas bajezas, vulgaridades, evasiones y demás, es interpelar a la gente que prefiere ser detestable antes que ser invisible. Me parece que eso es Salinas Pliego y pues hay que tenerlo muy en alerta. Muy buena frase. Pues sí, y ya creo que nos despedimos. Una última cosa diría yo nada más. Los descendientes de Ricardo Salinas Pliego, ¿quieren ser como su padre? Ninfa Salinas, la ex senadora del Partido Verde Ecologista de México, parece que sí, a juzgar por lo que publica en sus redes sociales. Benjamín Salinas, el que está como perfilado como el sucesor de Ricardo Salinas Pliego, ¿quiere ser como su padre? Híjole, porque esa es una definición también que deben tomar ellos. Ya no es una definición que le corresponda a Ricardo Salinas Pliego. Y eso lo vamos a ver en el futuro. Así es que, muchísimas gracias hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el siguiente viernes, 10 de la noche. Ahí estamos. Suscripciones. ¿Vale? ¿Cómo? Suscripciones que pidan. Ah, no. Ahorita. Sí, Vale. abrimos. Vas, Corte. señor Delgado.